Quiero que abra su Biblia en Lucas capítulo 10. Dele un aplauso también a aquellos que nos están viendo por YouTube. Apláudale fuerte al Señor, hermano. Los bendecimos desde acá y damos gracias a Dios por ustedes que están ahí al otro lado. Les invitamos para que estén también, si están por acá, nos visiten y será un gran placer poder tenerlos en medio de nosotros también. Uno de los temas apasionantes y al mismo tiempo delicados es el tema que le quiero compartir hoy. Es delicado por los abusos que han habido y también por muchas cosas raras que también se prestan al no entender tres palabras claves. Es decir, quiero hablarle de la verdad de decretar, de declarar y profetizar. Es clave que entendamos esto. Claro, como le dije, hay muchos escépticos que dudan y que están en desacuerdo de estas tres palabras, porque algunos de ellos consideran que no están ni siquiera en la Biblia. Otros, me atrevo a decir, que por tradicionales, por religiosos y por cuadrados, limitan lo que el Dios del cielo puede hacer por el Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo creo que es fundamental que entendamos estas tres palabras porque pueden definir muchas cosas de bendición que están en la Biblia y que pueden ser beneficiosas para nuestra vida. Lo tremendo es que el Señor en este último tiempo trae un cambio en el proceder de la iglesia. Y yo espero, hermano, que usted como iglesia, como persona, que realmente la iglesia no es un lugar, la iglesia es uno, la persona misma. Y yo espero que como iglesia usted pueda comprender estas verdades para poder, hermano, decretar, declarar y profetizar. Claro, esto es tremendo porque esto es lo que está provocando también mucho daño a la iglesia por aquellos que no son sabios y prudentes en usar estas palabras determinantes de parte de Dios para que su iglesia, para que el pueblo de Él pueda adquirir bendiciones, pueda adquirir sanidad, pueda adquirir liberación, pueda mantenerse como un creyente renovado, un creyente, hermano, en evolución. Claro, hay que entenderlo bien. Bueno, decretar significa decidir, y oiga esto que tremendo, o determinar una persona u organismo que tiene autoridad para ello. También las personas que están autorizadas para hacer decretos son aquellos que son ordenados por una autoridad superior. Oiga eso. También los sinónimos de decretar, ponga cuidado a esto, son determinar. O sea, es tremendo porque uno puede determinar, es resolver, ordenar. Mire todo lo que es sinónimo. Es mandar, es decidir, es promulgar. Entre paréntesis, derecho. ¿Oyó eso? Lo más impresionante es que Dios, y aquí viene lo bíblico, Dios a sus hijos, a los lavados por la sangre de Cristo, les ha dado un derecho legal por Cristo para hacerlo en contra de las tinieblas. ¿Y qué es lo que provocan las tinieblas? Las tinieblas provocan, hermano querido, cosas negativas, enfermedades, provocan situaciones difíciles, provocan, hermano, estorbos, provocan un sinfín de cosas que desagrada al hombre.
provoca todo lo que es, hermano querido, negativo hacia nuestra vida. Por lo tanto, el Señor nos da un derecho legal para que nosotros podamos usarlo delante del enemigo y echarlo. En Lucas capítulo 10, que es un versículo tremendo, entenderlo, hacerlo vida, porque si nosotros no hacemos vida la palabra, lógicamente solo será información, conocimiento, pero no tiene efecto, porque no tiene rema. Pero cuando uno hace vida la palabra, es decir, la asimilo en mi vida, y sé que es una palabra real y que yo tengo el derecho de hacerlo, cambia hasta la forma de orar. Porque este versículo para mí siempre fue impactante, y como le decía en otra oportunidad, cuando yo lo conocí ese versículo, a mí me cambió el proceder contra las tinieblas. Es decir, me quitó el miedo en toda la dimensión de la palabra, porque por lo general las tinieblas, los demonios, los espíritus, por lo general el 90% traen temor, traen miedo. Hay gente cuando se habla de espíritus o de demonios o hay manifestaciones, la gente tiene miedo. Dice, ay Dios mío, o ve a alguien, por ejemplo, que se manifiesta, automáticamente siente uno, me pasó a mí al principio, siente uno como que Dios mío, se me va a meter a mí, o ay, qué horrible, y uno empieza a pensar y maquinar ciertas cosas negativas, porque uno tiene miedo, porque el miedo es lo que ha hecho que por miles de años, es lo que ha hecho estragos en la vida de nosotros. El temor es una de las cosas que está metida en el mundo de tal manera que se ha hecho vida en las personas. Por eso es que el temor a la muerte se experimentó desde Moisés, dice, hasta Cristo. La gente tenía miedo de morirse. O sea, Satanás tenía como derecho en cierta manera, pero cuando vino Cristo le quitó las llaves de la muerte, se las quitó todas las llaves a las potestades y nos dio autoridad a nosotros. Es impresionante porque cuando uno conoce eso, se libera. Porque el diablo a muchos no los deja avanzar por el temor al enemigo. Lucas, pero oiga esto por favor, dice, mirad, os he dado autoridad, oiga, un derecho legal, para hollar sobre serpientes, para pisar sobre serpientes, son diablos, y escorpiones, demonios, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. ¿Oyó? ¿Oyó? El Señor nos dio autoridad para hollar sobre serpientes, sobre todo el poder del enemigo. O sea que el Señor, por su sangre, por su sacrificio, nos da derecho legal. Es como decir que tenemos placa de policía del cielo, que cuando la ponemos así, tiene que sujetarse todo demonio o espíritu. Usted puede ordenarle en el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que Marcos también habla con respecto a eso y nos da el derecho para que nosotros podamos, hermano, mandar, decretar. Ahí o léalo en la pantalla nada más para que me siga. En Marcos 16, 17, 18 dice, y estas señales acompañarán. Noten que aquí hay algo muy importante. ¿A quiénes van a acompañar? Estas señales acompañarán a los que han creído. O sea, si usted no cree, lógicamente va a recibir daño. Estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, oiga, bautismo Espíritu Santo, tomarán serpiente en las manos, y aunque beban algo mortífero, veneno, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Wow, ¿oyó eso? Notó, el Señor nos dio autoridad para ordenar. Ordenar es sinónimo de decretar. Y a usted le dio esa autoridad, y a mí.
Por eso también dice, y esto es más impactante todavía, pero estamos en pañales. Mire cómo dice Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8. Dice, y cuando vayan, dice otra versión, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, todo lo que concierne a bendición, liberación, prosperidad, se ha acercado. Y dice, sanad enfermos. No te da la orden. Y esto impacta, resucitad muertos. Oiga, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Oyó? Otra versión dice, vayan y sanen, vayan y les doy autoridad para que resuciten muertos. Quiere decir que en una etapa de unción de Dios y el final que se viene, va a haber, hermano querido, una unción tal de que el Dios del cielo, y ya lo está haciendo en varios lugares, va, hermano, a revolucionar. Muertos van a resucitar. Imagínense eso. Eso es lo que el Dios del cielo dice, vayan. Quiere decir, les doy la orden, porque Él es la autoridad superior, delegando para las circunstancias que se dan en la vida del hombre, para que nosotros podamos usar ese poder. Entonces Dios presta su poder, porque eso es lo que yo estoy viendo acá. Presta su poder, o sea, sus dones, para que ejerzamos autoridad de Él para decretar. Por eso nos dio los dones. Los dones son de Dios, del Espíritu. Y lo que hace Dios es prestarte. A veces te presta sus ojos, te presta su sabiduría, te presta, hermano querido, su poder, su discernimiento. Porque por medio de los dones tú puedes ejercer ese poder sobrenatural. Te puede prestar los ojos para la palabra de ciencia. Quiere decir, puedes ver el pasado y el presente de una persona. Te presta los ojos para ir al futuro. Palabra de sabiduría es cuando uno ve el futuro y puede hablarlo. Imagínense. Y eso lo tiene la iglesia porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Lo que pasa es que no lo usa como debería de usarlo. Pero debemos de aprender a hacerlo, pero hacerlo bien. Por eso cuando Pedro dijo, y esto es impresionante también, cuando Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Nota, esto es muy importante. El Señor pregunta a sus discípulos y les dijo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Pedro dice, hablando este pedacito que le cité, dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, ningún hombre. Esto te lo reveló mi Padre. Porque era algo grosso. ¿Por qué? Porque sobre eso edificaré mi iglesia. En otras palabras, sobre esta revelación que te acaba de venir a ti, sobre eso voy a edificar mi iglesia. Sobre la revelación que te vino que yo soy el Hijo de Dios, es decir, que yo soy Dios. Sobre esa revelación voy a edificar mi iglesia. Por eso lo que acabas de recibir de parte de mi Padre te va a habilitar, estaba diciendo, y por lo tanto yo te voy a dar las llaves del reino. Note que las llaves del reino no es que se la di, o sea que no estaba hablando de el primer papa. No, lo que estaba hablando era de la revelación de lo que iba a venir y de lo que la iglesia iba a experimentar. Mejor leámoslo, Mateo 16, versículo 19, solo ese versículo para que usted pueda ir comprendiendo hacia dónde lo quiero llevar con respecto a este punto. Mateo capítulo 16, versículo 19 dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y oiga, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Wow. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Oyó eso, hermano? Qué tremendo.
Esto es impresionante cuando uno lo mira en toda la dimensión de la palabra. Quiere decir que hay cosas que se pudieron ver atado en el cielo, ¿ah? Y tú la puedes desatar conforme a las circunstancias que hay. Esto es tremendo lo que le estoy diciendo. O sea que Dios te da la autoridad. Y eso es impresionante porque nos habilita para que podamos ver muchas cosas que Él delegó para que nosotros ahora pudiéramos disfrutarlas. Es tremendo cuando uno lo mira, pero si usted nota este verso es impresionante a la luz de la Escritura, porque es autoridad delegada de parte del juez justo que, hermano, nos da para que podamos decretar. Esto es tremendo cuando uno lo mira a la luz de la palabra del Señor. Eso sí, hay que tener cuidado de andar solo decretando cosas, porque hay gente que al no tener la sabiduría de la palabra anda decretando cosas y lo que hace son desastres. Y eso no es bueno. Debemos de tener mucho cuidado. Yo creo que hay que tener palabra, o sea, palabra hecha rema, para no salirse de la voluntad de Dios. Porque el salirse de la voluntad de Dios es lo que hace que las personas decreten cosas. Eso se queda firme y entonces puede, hermano querido, atraer problemas a su vida personal. Porque está decretando cosas y después para desatarla. Es tremendo. Entonces, para no andar decretando cosas que no vengan de un pensamiento o emociones carnales, debemos de tener palabra rema, es decir, que la palabra sea la que nos regule, que la palabra sea la que nos ponga el alto para no pasarnos de lo que ya la palabra ha dicho, lo que la palabra ha escrito. ¿Me explico? Esto es muy fundamental que lo entendamos, porque es parte de lo que Dios anhela y desea que tengamos presente. Y esto es muy importante entonces. Por eso le dijo Balaam a Balac, cuando éste le pedía que maldiciera a Israel. Mire cómo le dijo en Números. Esto es tremendo. Números 23:12. Y él respondió y dijo, Balaam a Balac: ¿no debo tener cuidado de hablar lo que el Señor pone en mi boca? Mire qué delicado. No tengo que tener cuidado de hablar lo que el Señor ponga en mi boca. Quiere decir que cuando nosotros vamos a dar una palabra a alguien, debemos de tener cuidado, porque lo que Dios ya determinó, porque en este caso Balac quería que Balaam maldiciera a Israel, pero el Señor ya había determinado que Israel sería bendito, como usted y yo. Entonces, si usted nota, es bien delicado decretar cosas que el Señor no ha puesto realmente en nuestra vida. Eso sí, Dios nos ha dado autoridad, potestad de ser hijos suyos. ¿Oyó bien? Él te dio potestad, autoridad de ser hijo de Él. Por lo tanto, podemos decretar bendición. Podemos decretar promesas sobre los herederos de esas promesas. Y los herederos de esas promesas somos nosotros, Israel. Nosotros somos coherederos con Cristo. Porque Cristo nos lo dio en la cruz del Calvario. Y esa es una enorme bendición. Por eso dice el versículo 20 de Números 23, también dice: mira, he recibido orden, decreto de bendecir. Si Él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Wow, ¿oyó eso, hermano? He recibido orden, decreto quiere decir eso. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque cuando alguien decretaba lo que venía de Dios, era algo firme, quedaba firme hasta el tiempo de su cumplimiento. Claro, Dios es soberano y Él es el único que puede anular decretos
Y si hay decretos humanos o diabólicos, nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús lo podemos desatar. ¿Sí me entiende? Porque hay cosas que se pueden desatar. Y las cosas que, lo que pasa es que me está viniendo un pensamiento muy fuerte, pero tremendo, con respecto a desatar. Lo que se ata aquí en la tierra lo desata, o sea, que lo desata uno en el cielo, lo que se ata en el cielo se desata en la tierra. Eso es fuertísimo. Es fuertísimo cuando nosotros, porque se me viene el pensamiento cuando hay un divorcio, por ejemplo. Es bien doloroso, porque estás desatando lo que se unió hasta que se desata, pero eso es doloroso. Sí, que sí me entiende lo que le quiero decir, porque es como que desatas algo que se unió hasta que se regula otra vez aquello, como quitar algo de la coyuntura, ¿no? Pero es tremendo. Se me vino ese pensamiento y me estaba como ordenando a que lo hablara y digo, no lo tengo que decir. Pero es impresionante lo que le estoy diciendo. Al menos si usted tiene un poco de Biblia en la cabeza, eso le va a sonar un montón. Y le va, hermano, a ayudar a desatar toda cosa rara que alguien haya dicho o que alguien haya decretado sobre su vida. Rompa con todo eso. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque aquí dice la Biblia claramente de que el Señor nos ha dado autoridad. Eso sí, no debemos de enfrentar ni decretar nada sin respaldo de la palabra de Dios hecha rema en nuestra vida. Debemos de tener mucho cuidado con eso, porque hoy más que nunca hay un montón de locos y falsos profetas que andan lucrando incluso hasta con eso. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Porque saber de la Biblia no sana. Eso solo sería tener información, nada más. Usted puede tener conocimiento como lo tenían los fariseos, conocían mejor las escrituras que nosotros. Pero eso no hace efecto, porque no tiene vida. La palabra sola mata. El espíritu de la palabra es la que da vida a nosotros. Lo tremendo es que cuando uno decreta bajo el rema del Espíritu Santo algo, la palabra recobra vida. Y entonces ahí Dios respalda. ¿Sí me entiende? Ahí es donde Dios respalda, porque la palabra cobra vida a través del Espíritu Santo. Y ahí es donde uno debe de, hermano querido, a tomarse de esa palabra, agarrarse de esa palabra, y entonces de esa manera, entonces poder decretar bendición o el deseo en cosas positivas que tiene. Porque hay un versículo, y esto va para aquellos que no creen en decretar, los escépticos en eso. Y mire qué tremendo este versículo, óigalo mejor. Job 22:28. O mírelo ahí en la pantalla para que no le pierda el sabor. Decidirás una cosa y se te cumplirá. Esto quiere decir, decretarás una cosa y se te cumplirá. Y en tus caminos resplandecerá la luz. Wow. ¿Oyó eso, hermano? Esto es fuerte. Decidirás, decretarás. Quiere decir eso. Por eso es que cuando se tiene rema de logos, de la palabra, porque no van separadas, van unidas, van juntas. Es tremendo. Entonces decretemos sobre nuestras vidas bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Porque ya las decretó el Señor en su palabra para nuestro favor, y en Cristo se ratificó para nuestro favor todo eso. Mire, esto es tan tremendo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene rema de Dios, hasta el cielo se cierra para que no llueva si uno quiere. Como Elías, por mi palabra no va a llover 3 años y medio. Y cuando yo diga que llueva, entonces va a llover. ¡Wow, hermano!
como que le está prestando a Dios. Dios le está prestando su poder. ¡Hala! Eso no lo puede entender cualquiera. Mejor se lo leo para que vea qué tremendo es eso por aquellos que no tienen información bíblica. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Wow. ¿Oyó esto? Mire qué autoridad delegada. O sea que aquel se tomó la autoridad, pero cuando estaba delante de la presencia del Señor, cuando tenía el rema de Dios, porque cuando no tenía el rema de Dios, de repente apareció una mujer chiquitina ahí, lo echó y se fue huyendo, hermano. ¿Entendió eso usted? O sea que cuando no estaba la presencia de Dios, cuando no estaba funcionando bajo la presencia de Dios, cuando no tenía el rema de Dios, no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Note que Jezabel hizo que Elías, hermano, tuviera hasta intentos o pensamientos, mejor dicho, de suicidio. Cuando había derrotado, hermano, por la palabra de Dios, por el rema de Dios, por la presencia de Dios en su vida, hermano, había derrotado 850 profetas de Baal y de Acera. Había hecho que cayera fuego del cielo, hermano. Mira, había hecho que cayera fuego del cielo. ¿Usted sabe qué es? Por mi palabra, dice, porque me han delegado, me han dado la autorización. Esto es tremendo. No se puede decretar si no hay dirección y presencia de Dios. Pero cuando la hay, puedes determinar una cosa y será firme por tu boca. Puedes determinar una cosa y será firme por tu boca. Oiga eso, por favor. Por eso es que a veces Pablo levantaba enfermos, hermano, y ni siquiera usaba el nombre. O por tu fe eres sano. Ya autoridad delegada. Bueno, otra palabra que hay que comprender para recibir de parte de Dios es declarar, que son semejantes con la otra. Pero declarar significa dar a conocer algo, es exponer o explicar. Esto es como cuando uno declara en la aduana algo que le pertenece. Dice, tiene que declarar. Y uno dice, bueno, esto es lo que me pertenece. Mire. Y a nosotros nos pertenecen las promesas, las realidades. Nos pertenece toda la bendición de Cristo, porque en la cruz del Calvario nos la dieron. Bíblicamente es decir, declarar bíblicamente es Dios dice. Dios dice es una declaración de lo que Dios ha dicho en su palabra. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra, tú tienes derecho a declararla para otro, para ti. ¿Por qué? Porque es parte de la bendición de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice así. Vamos a leer un versículo. Dice, pero vosotros sois linaje, hablando de nosotros, escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis, declaréis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Oyó? Nosotros somos sacerdotes, hemos sido llamados para declarar, anunciar las maravillas que contiene el reino de Dios. O sea, si el reino de Dios, o alguien puede preguntar, ¿qué contiene el reino de Dios? El reino de Dios contiene salud, riqueza, sanidad, liberación, etcétera. Todo eso usted puede declararlo porque es lo que usted tiene, le pertenece por Cristo. Entonces usted puede declarar y administrar eso, ministrar eso al necesitado. Por eso Pablo les explicaba, declaraba, dice, desde la mañana hasta el atardecer, todo lo que contenía el reino. Y ahí en Hechos 28-23, noten que Pablo les enseñaba, les declaraba todo lo concerniente del reino, y se tomaba de los profetas y de la ley para mostrarles que allí estaba Cristo.
les explicaba todas las bendiciones que traía Jesús, ya profetizado y escrito en la ley y en los profetas. O sea, les decía, miren, aquí está Cristo. Les enseñaba en el Génesis, en el Éxodo, en Levíticos, en Deuteronomio, en Números, en Samuel, en Primera de Samuel, en Segunda, en Crónicas, y empezaba a enseñarles. Hermano, enseñar a ese nivel era tremendo, porque solo tenía que hacerse por revelación. Pero la Biblia habla, y Cristo mismo dijo que Él estaba escrito en la ley, en Moisés y en los Salmos. O sea, en la ley, en los profetas y en los Salmos. Quiere decir que Pablo tenía que explicarles concerniente a Jesús, que estaba metido ahí con todas las bendiciones y que ahora nos pertenecía y que podíamos declararlas para beneficio del pueblo. Entonces usted puede declarar beneficio para sus hijos, para su familia. Oh, esto es tremendo. Por eso, hermano, no es malo hacer declaraciones que Dios mismo dejó escritas en su palabra para nuestras vidas y nuestro bienestar. No, usted puede tomarse de ello porque le pertenece por Cristo. Entonces, tenemos autoridad por Cristo para decir, la Biblia dice esto y esto y eso. O sea, me da derecho legal. La Biblia dice esto. Por eso usted siempre debe de apoyarse en lo que dice Dios. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Usted debe de apoyarse como yo de lo que dijo Dios, que, hermano, es para mí. La liberación, la prosperidad, la sanidad, el deseo positivo que, hermano, necesita o desea. Es bueno declararlo. Lógicamente, como le digo, hasta que esa palabra no se haga vida en nosotros, no va a traer un resultado. Pero cuando esa palabra se hace vida y está bajo la presencia de Dios, téngalo por seguro que milagros, señales, maravillas van a empezar a suceder en medio de su vida, de su hijo, de su familia, de todo lo que, hermano, le rodea. Porque en otras palabras, no tenemos que pedirle a Dios que nos sane. Oiga, esto es muy importante. No tenemos que pedirle a Dios que nos sane, sino declarar nuestra sanidad, declarar nuestra liberación, declarar nuestra prosperidad hasta que se haga vida. ¿Por qué? Porque Cristo llevó tiempo pasado nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores. Note, el tiempo pasado de la palabra. Llevó, Él nos redimió. Está en pasado ya, o sea, ya está todo hecho. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Declarar lo que ya está hecho, que me pertenece, y vivir de esa manera. Aunque, y esto yo siempre que lo he visto de esta manera, es decir, muchos profetas, o al menos hay algunos de ellos que se escribió, de que murieron de enfermedades, pero ellos nunca declararon estar enfermo de ellas. Ellos vivieron todos los años que concierne a vivir, hasta llegar a su final y vivir en victoria. Y quizás vivieron enfermos, porque hay unos que murieron, como Eliseo, por ejemplo. Parece que Eliseo era el que estaba enfermo. Se murió Eliseo, y cuando lo llevaban, Eliseo era, ¿verdad? A ver si estaban. Ahí está. Cuando llevaban a Eliseo a enterrarlo en el cajón, ahí lo llevaban, o en las varas, como sea, se les cayó, y cayó justo donde estaba otro muerto, y se levantó el otro muerto y él no se levantó. Qué ridículo, ¿no? El que tenía que levantarse no se levantó. Mire cómo es Dios. Eso es para demostrar el poder de Dios y lo que hay en la vida de nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos hecha vida la palabra en ciertas oportunidades de nuestra vida, donde tú entres o donde tú vayas, la unción misma, la presencia misma que llevas, hace que se libere ese ambiente. O sea, a veces no hay necesidad de revolverle el pelo a la gente, hermano. La misma presencia de Dios que llevas hace que los ambientes puedan ser, hermano, liberados.
Alguien dice, no, pero eso es metafísica, pero Dios es sobrenatural, hermano. Él es algo que tremendo y nos hace partícipes de eso sobrenatural en nuestra vida. Entonces todo lo pagó en la cruz del Calvario. Allí llevó todas nuestras enfermedades, todo. También se hizo pobre para que en todo fuéramos enriquecidos también. Primeramente en el alma, ¿no? Por eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que necesitas para vivir será añadido, ¿o no? ¿Para qué se va a meter tantos problemas usted si lo que le está dando Dios para que viva? Rico es aquel que no tiene, rico es aquel que tiene para comer siempre. Claro, si Dios le da más, gloria a Dios por eso. Pero ¿para qué le va a dar más? Para que se vaya de la iglesia. Mejor dice, lo va a tener así porque por así por lo menos lo tengo aquí adorándome, bendiciéndome. ¿Me explico? Porque hoy tenemos, hermano, gente que cuando es bendecida ya ni a la iglesia viene. Entonces, que debemos de tener cuidado con todo eso. No digo que Dios, por supuesto, no puede suplir. Dios suple. Si Dios es como un padre, porque es padre, pues. No solamente es padre de los espíritus, es padre de nosotros. Hermano, Él es como un padre terrenal que ama a sus hijos. Un padre terrenal nunca va a desear que su hijo esté viviendo mal. Se aflige uno si sus hijos no les está yendo bien. Dice, uno dice, se apostra, se arrodilla, o no. Claro que sí. Y Señor, ten misericordia de ten misericordia de esta. Señor, en el nombre de Jesús, ábrele caminos, ábrele puertas. Y ahí está la mamá y el papá orando por aquel pibe, hermano. ¿O no? Sí. Porque uno no quiere que le vaya mal a sus hijos. Pues Dios es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y es mucho más todavía, porque dice, si vosotros padres malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, si os pide un pan no le das una piedra, ¿cuánto más yo? Dice. Entonces quiere decir que nosotros debemos de aprender esto, que es muy importante. Entonces usted puede decretar algo que viene de parte de Dios, y declarar que está escrito. No, lo vamos a poner así. Usted puede decretar algo que viene de parte de Dios y que está escrito, y puede declarar algo de lo que Dios ya dijo. Nota que están ligados. Recuerde, decretar y declarar se hace con la boca. Recuerde, repito, decretar y declarar se hace con la boca. Y la Biblia dice, y oiga, esto es muy importante, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. O sea, como usted la use, comerá de su fruto. Así dice. Entonces, ¿de qué fruto va a comer? Va a depender de lo que usted confiese, de lo que usted declare, de lo que usted hable. ¿Me explico? Claro, muchos no le ponen mucha atención a eso. El hecho está que siguen hablando igual. Siguen hablando de lo mismo, siguen diciendo las mismas palabras, o siguen maldiciendo, o no cambian su manera de pensar, siguen procediendo de la misma manera. Y esa gente es la que más reclama y dice, pero ¿por qué otra vez a mí me pasa esto? Porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Porque también dice, lo que digas con tus labios, eso recibiréis. No le ponemos mucha atención a veces a esas cosas. Yo digo porque me he fijado en las personas cuando hablo con ellos, veo que el mismo proceder de su lenguaje. Y la Biblia dice, lo que digas con tus labios, eso recibiréis. Si yo constantemente estoy soltando palabras de maldición, estoy soltando palabras no buenas, lógicamente todo eso va a repercutir en mi vida. Ahora, si ahora lo conozco, lo entiendo, o póngale que usted cae, ¿verdad? Porque el pecado lo alcanza en el vocabulario. Usted debe de renunciar a eso y decir, Señor, en el nombre de Jesús declaro que todo lo que dije, esto y lo otro, lo quito, Señor, en el nombre de Jesús. Y decreto que tu palabra, lo que está escrito acá,
el lenguaje del Espíritu Santo, que es positivismo, venga sobre mi vida para que yo pueda empezar a hablar de otra manera y no de la manera que no te agrada. Porque también dice, por lo que digas, serás juzgado. Y por lo que digas, serás justificado. ¿Oyó? O sea que lo que digas, ahí el Señor te va a decir, si esto es lo que dijiste, tú mismo lo dijiste, ¿no ves? Y tú vas a decir, ¿cómo? Sí, mira, ahí te va a poner ahí el que inventó realmente todos los televisores, toda la tecnología. Mira, ahí está. ¿Te acordás cuando estabas diciendo esto? Ah, sí es cierto. Porque por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Entonces debemos de tener cuidado, porque son declaraciones del lado negativo si estamos declarando cosas que no van concerniente a la palabra del Señor. Mire qué delicado es, hermano. Yo por eso hace muchos años, pero añales, cuando entendí la importancia de hablar, para mí es súper delicado. Es súper delicado eso, hermano, porque si uno no se restaura en esa área, puede estarse maldiciendo a sí mismo. Por eso cuando se le pelen los cables y diga cosas, ya sea a los niños, a su mujer, a su marido, rápidamente cancele todo eso en el nombre de Jesús. Y dígale, Señor, yo cancelo todo lo que he dicho, esto y esto y esto y esto y esto. Cancelo para que quede libre el camino de bendición. Porque el hombre tiende a caer por el viejo hombre que tiene ahí viciado. El viejo hombre que está viciado con malas palabras, con maldiciones, con vicios de esto, con vicios de lo otro, con muchas cosas. Y si nosotros pasamos declarando con nuestros labios todo eso, eso es lo que vamos a recibir. Y entonces ahí está la respuesta de lo que muchos andan buscando, del por qué me sucede esto, del por qué me pasa esto, de por qué a veces no puedo seguir adelante, porque a veces no puedo pararme, porque a veces no determino de una vez. Determínese de una vez. Y va a ver usted que va a ser tremendo, porque sus labios van a empezar a decretar cosas, a declarar cosas unido a la palabra del Señor, o lo que Dios dijo en su palabra. Y lógicamente la vida va a tomar otro rumbo. Automáticamente sus hijos, ¿por qué? Porque ahí entra la oración, porque esa oración es poderosa. Lógico que quizás llevará un tiempo hasta que la asimile uno, hasta que el cambio de mente se haga real en uno. Yo le digo por experiencia, no es tan fácil, hermano. No es tan fácil, pero se puede. Se puede regular su vocabulario y uno puede decirle, yo creo que la mejor manera de educarlo o regularlo, me ha pasado a mí, es decirle al Espíritu Santo, mire Espíritu Santo, cuando yo vaya a declarar algo que no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, quiero que me la recuerdes para yo frenarla y rechazarla. Y va a ver usted, rápido el Espíritu Santo le dice, hijo, mira, te está saliendo. Mira, Satanás se está burlando. Mira, Satanás se está riendo porque te está saliendo de ahí. Y ahí es donde uno debe de reaccionar, hermano. Muy fundamental esto que le estoy diciendo. Ojo con lo que declaramos, porque eso puede ser lo que tenga en derrota nuestra vida y lo que nos haga sentirnos frustrados, acomplejados, deprimidos, que no le hayamos sentido a la vida, que no tenemos paz. Y hermano, estamos viviendo una situación en nuestro país tremendo acá, en donde lo podemos ver por la televisión. Y es algo horrible, desastroso, porque no se puede pagar las cosas, la gente no puede pagar, no podemos pagar las cosas que son exageradas, porque no dan, ni siquiera le da a la gente, le da el margen para poder llegar hasta ahí. Entonces, mire, se maldice, se grita y la gente con razón lo hace.
Pero es peor la presión que hay sobre eso. Si yo le aprendí, yo le dije al Señor: Señor, si no me pones paz, la verdad que no se va a poder seguir hasta que viene la paz. Entonces háblalo, yo, Señor, yo descanso en ti. Ahí uno descansa, hermano. Pero si tú te pones a pensar, olvídate, te amarga el alma, te amarga la vida, y entonces tú te sientes mal. ¿Por qué? Porque no puedes concentrarte, no puedes realmente servirle ni a Dios. Porque es terrible lo que venga. Señor, haz algo. Y de seguro, si uno está declarando, hablando y sujeto a la palabra, metido a la palabra y dejando que la fe crezca en uno, Dios se glorifica. De seguro se va a glorificar. Lo tremendo es que debemos de entender eso. Otra palabra que debemos de comprender para ser beneficiados, unos minutos más voy, es profetizar. Profetizar significa predecir a alguien un hecho futuro por una inspiración que viene de parte de Dios a nuestra vida para que podamos hablar. Eso ya Dios lo inspira. Lo tremendo, y esto es impactante, y muchos no lo han visto. Mire, la Biblia dice, y lo dice bien claro, y eso sí hay que leerlo bien claro, en Hechos capítulo 2, versículo 17. Mire lo que dice. Esta es una declaración, un decreto de parte de Dios. Y sucederá, y una profecía, y sucederá en los últimos días, que son estos, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Note que esto Pedro lo está haciendo vida, lo está sacando del libro de Joel, que esto que está diciendo aquí es para el futuro. Pero Pedro lo está sacando inspirado por el Espíritu Santo y lo está aplicando a la iglesia, o sea que en ese momento, para que se cumpla. Y Dios dice que en el último tiempo derramará de su Espíritu. O sea que en este tiempo, si hacemos vida esa palabra, también va a suceder de esa manera. Porque aquí dice que Dios dice. O sea que aquí está hablando de la unción profética como el ministerio profético activo. Porque lo que quiere Dios es que los jóvenes, las hijas y los hijos, la familia, ancianos, jóvenes, siervos y siervas. Note que hay una restauración de mujeres ahí, que en el último tiempo van a profetizar. Otra versión dice, darán mensajes proféticos. Dios hablando a través de ellos, Dios hablando a través de nosotros. Lo bueno es que esto es lo que va a necesitar la iglesia, y lo que necesita la iglesia, hermano, para salir de los lugares secos, para salir de los lugares de ese tipo en los que, hermano, muchas veces se encuentra la iglesia. Para salir de esa sequedad se necesita que el Espíritu Santo se active. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de la revelación profética, de la unción profética. Que usted como joven, que yo, hermano, como siervo, como sierva, se active en el tiempo de Dios. Lo impresionante es que esta unción profética decretada por Dios para el último tiempo es para traer cambios en las circunstancias presentes. O sea que de repente tú, bajo la unción del Espíritu Santo, Dios te va a agarrar y vas a profetizar. Oiga eso. Recuerde, Dios conoce las respuestas de todo, ¿verdad que sí? Pero ha determinado en muchas cosas involucrarnos en la decisión. Él puede hacerlo, pero Él dice, yo quiero hacerte partícipe. Quiero que seas partícipe de esto.
Ay, hermano, este es tremendo. Mire, Ezequiel 37, podemos ver ahí, porque en el último tiempo, según lo que hemos visto en la palabra, daremos mensajes proféticos como lo hizo Ezequiel. No vamos a ver todo Ezequiel 37, solo 2 versículos, pero es bueno que lo estudiemos un día. Pero Ezequiel 37 es tremendo. Mire ahí cómo sopló el Espíritu sobre los huesos secos a través de Ezequiel. Ezequiel 37, 4 dice: entonces me dijo, Dios hablando, profetiza sobre estos huesos y diles, oiga, huesos secos, oíd la palabra del Señor. ¿Oyó? Este es el propósito de lo profético, hablar las palabras del Señor a los creyentes que están secos hoy en la iglesia. Hermano, hemos sido llamados a transformar los lugares de tinieblas en luz y avivamiento. ¿Sabe qué estamos orando nosotros aquí arriba con los hermanos? Estamos orando porque haya un avivamiento. Porque podemos orar, ayunar para que haya un avivamiento. En eso que dijo Dios, que ya decretó Dios, que ya declaró Dios, que ya profetizó Dios. Hermano, hemos sido llamados a eso. Yo creo que la unción profética trae la esperanza de Dios a las circunstancias difíciles. Porque hay circunstancias difíciles y necesitamos que Dios nos hable. Por eso, mire, yo le dejo a usted esta tarea. Antes de acostarse, dígale a Dios. Yo se lo digo todos los días y a mí Dios me habla por sueños. Y cuando decreto palabras, me ha hablado también y han sucedido. Pero yo ahora quiero que Dios me hable más claramente y que venga y que me visite de otra manera, mucho mayor. Dile: Señor, visítame en el sueño, háblame. Quiero que me lleves a otra dimensión. Quiero oírte, quiero que me dirijas, quiero que me digas qué debo de hacer. Y Dios lo va a hacer. Tarde o temprano el Señor se va a manifestar, porque en sueños el Señor se manifiesta mucho. Eso sí, es la revelación más baja que hay, porque también el enemigo puede involucrarse y debemos de tener palabra y discernimiento para ver qué es lo que se puede mover ahí. Debemos de tener cuidado, quiere decir eso. Pero si nosotros estamos sumergidos con el Espíritu Santo nos va a dar a conocer si aquello es negativo o positivo para nuestra vida. Pero el Señor se manifiesta por sueños. Es una de las maneras que Él usa y es una de las maneras que va a usar, como la usó con José, por ejemplo. Le habló a través de sueños de lo que iba a suceder en su futuro. Y esto es lo que, hermano, Dios verdaderamente creo que va a hacer en el último tiempo. Entonces yo creo que la unción profética trae la esperanza de Dios a las circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque será como aliento de Él a través del Espíritu Santo que es soltado a nuestro favor. Entonces lo que va a hacer el Señor es lo que le dijo a Ezequiel en su momento. Miren lo que le dijo ahí en ese mismo capítulo 37, versículo 9. Le dijo: entonces Él me dijo, profetiza, oiga, al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Oyó? Dios le está enseñando a Ezequiel cómo hacer una oración profética y cómo decirle al Espíritu Santo para que traiga vida a lo que está muerto o a la circunstancia difícil que se está viviendo. Por eso hoy le vamos a decir: Espíritu Santo, sopla sobre este barrio, sopla sobre las familias, que el Espíritu Santo sea el que haga la obra. Soplando, pero tenemos que abrir la boca. Por eso, hermano, con promesas bíblicas, usted y yo podemos comenzar a declarar lo que deseamos, o sobre aquello que nosotros, hermanos, sabemos que está muerto y que quizás ya está perdido.
Pero le podemos decir: Espíritu Santo, sopla. Sopla sobre mi mujer, sobre mi marido, sopla sobre esta circunstancia, sopla sobre esta situación. Hermano, atrévete. Yo me estoy atreviendo desde que me dio este tema, más fuertemente, siempre lo he hecho, pero ahora con esto que me incentivó el Espíritu para que lo hablara, para que lo dijera, mucho más todavía. Quizás va a llevar un tiempo, un proceso, pero mire, aquí el Señor está enseñando a Ezequiel. Dile. Entonces vamos a empezar a declarar: sopla sobre mi familia, sobre mis tíos, sopla sobre mis hijos, sopla sobre este barrio. Yo estoy diciendo: sopla sobre este barrio, Señor, en el nombre de Jesús. Sopla sobre los que están en la droga, sobre los que están en el licor, sobre los que están con vicios, sobre los que están, hermano, mal. Señor, mi anhelo, mire, es tremendo esto que le voy a decir. Nosotros estamos orando constantemente aquí arriba los martes, los jueves y los domingos. Estamos orando sobre el barrio. Y estoy orando sobre los muchachos de ahí. Tengo un muchacho que un día, impactado por el Espíritu, se había convertido acá, de los muchachos que se sientan ahí. Impactado entró. Oye, el discípulo que tengo por WhatsApp está pero enloquecido con el Señor, hermano. Ya lo vamos a tener acá, de los que se sentaba, de los tremendos que se sentaba ahí. Está tocado por el Señor. Y está firme y a cada rato, hermano. Por un día vino el drogado, entró, porque estaba ahí sentado, entró y vio una luz que le dijo: entra ahí, entra. Y nosotros hemos estado orando por eso. Y el muchacho entró ese día todo así, drogado totalmente. Entonces me dice: yo quiero reconciliarme con Dios, porque él ya había estado en el Evangelio. Ok, con todo gusto, oré por ti. Me dice: ¿me puedes llevar para la casa? Sí, con todo gusto. Le digo: vamos para la casa. Él vive allá por mi casa, lejos. Vamos, y ya, yendo en el camino, lo fui ministrando. Y después me pidió de comer, lo metí a un restaurante ahí para que comiera. Comió bien, el hombre se quedó impactado. Después se me durmió porque estaba bien tocado. Pero ese sueño que llevaba ese hombre allí era, pues Dios estaba tratando con él. Quedó dormido. Llegamos a su casa, llegó bien, hermano. Lo fui a dejar hasta la puerta de su casa. Y él me dice: la verdad, nunca pensé que un cristiano podía hacer algo por mí. Y tú lo hiciste. Y de hoy en adelante yo quiero esforzarme para pelear la batalla. Y ahí empezó, hermano. Hoy está firme delante del Señor. Y está peleando. Cada rato me escribe, ando como 2 mensajes, todavía no se los he leído. Todos los días me habla: fortalecerme, orar por esto. Mira, estoy metido con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me tiene aquí orando. Estoy conquistando a mi mujer para que se convierta verdaderamente a Cristo. Ella no cree en mí porque piensa de que yo estoy jugándole la vuelta, y no, porque estoy aquí de rodillas delante del Señor. Y la mujer se le queda viendo, hermano. Y me dice: hoy que busco al Señor, esta se me endiabló. Ahora me maltrata. Cuando estaba drogado no quería que estuviera ahí. Ahora no, que quiere que yo me drogue. Fíjese que al revés, diabólico. Cuando estaba hecho bolsa, me dice: no, hasta se había ido. Hoy que estoy bien, que quiero darle buena vida, mira, tengo trabajo, me dice, tengo esto, porque es un muchacho muy inteligente. Y qué maravilla, le digo yo: qué bueno, varón, yo estoy orando por ti. A cada rato me junto por allá con él. ¿Y cómo andás? Ando bien. ¿Sabe que el diablo quiso atacarme este día? Me quiso que me volviera otra vuelta, pero me afirmé, como me dijiste, que orara. Y yo oro al Señor y ahora estoy firme. Entonces necesitamos que Dios sople sobre este barrio. Aquí hay mucha gente que necesita. Pidámosle al Señor que sople sobre las familias, sobre aquellos, porque hay huesos secos que están muertos. Por eso, hermano, con promesas bíblicas usted y yo podemos comenzar a declarar lo que deseamos, porque en Cristo hay vida, en Cristo hay todo. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, este es un buen día para proclamar un nuevo comienzo.
Yo no sé en qué va a comenzar, pero este es un buen día para hacerlo. Yo voy a ir terminando. Entonces, a la iglesia en este último tiempo se le ha cedido una herramienta poderosa y es la unción profética. La unción profética, porque aquí dice que en los últimos días dice Dios. Por lo tanto, podemos despojar a toda fuerza de las tinieblas y profetizar al espíritu del hombre con la dirección del Espíritu Santo para que Él sople. ¿Cómo lo hago? Puede preguntar alguien. La Biblia dice en el Salmo 81:10: abre tu boca y yo la llenaré. Ábrala. En otras palabras, lo que digas con tus labios por fe, yo lo voy a convertir en un milagro bajo mi voluntad. Y yo sigo creyendo, hermano, que en este año vamos a tener fruto. Si nosotros nos atrevemos juntos a tener mucho más fruto. También esto quiere decir que Dios quiere que empecemos por fe a hablar las pequeñas cosas conforme a la medida de fe que tengamos. Como dice Romanos 12, y yo oro por usted, le leo el último pasaje. Dice: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es el de profecía, úselo en proporción a la fe. ¿Oyó? Conforme a su medida, no más allá. Porque hay niveles de revelación. Pero conforme a su medida. Diga: Señor, conforme a la medida, conforme a lo que creo, para que vaya recibiendo milagros pequeñitos. Pero que eso le va a confirmar a usted que Dios está obrando y que puede pedir más cosas y atreverse. Yo le comentaba a mi hermana Mercedes un día de estos que yo declaré un día de estos, o por fe dije yo: Señor, me quiero encontrar con esta persona, que yo no tengo comunión con esta persona, pero que sabía que iba a ser de bendición en ese día. Yo me quiero encontrar con esta persona a esta hora. Y agarré mi auto y me fui por una calle distinta, porque esta persona vive alrededor de mi perímetro. Y yo me fui a contrario. Y cuando veo, hermano, estaba la persona ahí parada. Sí, dijo, y me dice: Señor, ven. Pero es algo tremendo para mí, personal. Entonces Dios me está enseñando: lo que hables por fe va a suceder. Si es pequeño, bueno, pequeño va a ser. Pero a medida, si es grande, a veces el sueño, cuando es más grande, tienes que esperar un poco más. Porque el sueño que tiene Dios para ti y para mí es más grande que el sueño que tenemos nosotros o el que pensamos. Yo pensaba solo predicar en las calles, por ejemplo, de Los Ángeles, California. No pensaba salir a las naciones. Y Dios tenía un sueño más grande para mí: ir a las naciones. Y ahora encontrarme acá. Eso solo Dios lo puede hacer. Entonces recuerde, cuando nos movemos en fe de Dios, ocurren cosas positivas. ¿Por qué? Porque todas las cosas son posibles para el que cree. Y yo voy a orar en este día, hermano. Quiero que cierre sus ojos, póngase en comunión, porque también los que nos están viendo ahí por este canal también necesitan. Y hay miles detrás de las pantallas. Y quizás más de alguno Dios lo llevó hoy para que oyera y para que ahora recibiera al único y personal Salvador, Jesús. Quizás estás oyendo la palabra y aprendiendo de ella, pero quizás no has recibido a Cristo como tu único y personal Salvador. Este es el día que puedes hacer. Si quieres hacerlo y empezar una nueva etapa, una vida nueva,
y empezar por la Biblia a decretar lo que está ahí y a declarar lo que Él dice. Dios te va a llevar a profetizar bajo la unción del Espíritu Santo, para que de esa manera puedas bendecir a tus familias. Yo voy a orar por ti. Si tú quieres recibir a Cristo, solo tienes que decir: Señor Jesús, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme nuevo. Te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Tan solo eso. Así es como se empieza. Y Dios se empieza a glorificar. Si lo has hecho, tenlo por seguro que ahora sos parte de la familia. Si quieres reconciliarte, también reconcíliate, que es un buen tiempo. Quizás te han decretado cosas negativas, te han declarado cosas negativas. Pues hoy es el tiempo. Las deshacemos en el nombre poderoso de Jesús, para que ahora comiences una nueva etapa. Y ahora, si estás enfermo, pues por sus llagas hemos sido sanados. Vamos a orar. Padre, te pido que te glorifiques al otro lado de esta pantalla, Señor. Que perdone los pecados, que borre las rebeliones de aquellos, oh Dios del cielo, que ahora están viniendo a ti. Bendícelos, Señor, y que a partir de hoy puedan encontrar un nuevo oasis, un descanso delante de tu presencia. Que puedan encontrar una respuesta a su necesidad, Señor, y que tu paz vaya hacia ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate. Te esperamos si tú estás por estos lados, y aquí serás bienvenido. Así también oramos por aquellos que se reconcilian, que en el nombre de Jesús puedan volver a tu camino, Señor, delante de tu presencia, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Usted que está